Chile puede volver a crecer a tasas de 7% y terminar con la pobreza en el año 2018. Pero para esto, el economista José Piñera plantea que debe haber una reforma laboral pro empleo y modificaciones al sistema educacional, a lo que se suma también que hasta el 30% del capital de empresas públicas sea adquirido por privados. Veamos y escuchemos las propuestas de Piñera, que las realizó en el marco del seminario Una mirada clara, una visión de futuro, organizado por Visa Inversiones. Ahora, es muy importante al partir un proceso así saber en dónde estamos parados. Y si bien se puede hacer un diagnóstico de todas las fortalezas que tiene Chile, que yo creo que son muchísimas, yo quiero señalarles una sola que he estado planteando en distintos foros alrededor del mundo. Y es aquel que nos indica el estudio que hace un instituto canadiense muy prestigiado que se llama el Fraser Institute, que desde hace 20 años calcula un índice de libertad económica de 141 países del mundo. Ahora, esto no es trivial porque junto con hacer el estudio del índice, ellos llevan 20 años haciendo correlaciones entre el nivel de libertad económica de un país y un conjunto de indicadores que son muy positivos para la calidad de vida y para el desarrollo institucional del país, como por ejemplo el ingreso per cápita, el nivel de superación de la pobreza, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la incidencia de tuberculosis, en fin, han correlacionado el índice con todas las variables imaginables y en casi todos los casos, por cierto, hay algunas variables que estarán independientes, un mayor grado de libertad económica produce con el tiempo, gradualmente, en algunos países más rápido, en otros países más lento, depende de otras variables culturales y políticas, pero produce un aumento de indicadores positivos muy importante. Pues bien, lo extraordinario es que en el último informe del año 2008, que ha salido solo hace unos meses, Chile por primera vez ocupa el lugar número 6 del mundo en este índice de libertad económica. Supera a Estados Unidos, que ocupa el lugar número 8 del mundo. Pues bien, el ingreso per cápita de Chile, lo acaba por Felipe, es alrededor de $15.000 medido con paridad de poder adquisitivo, y eso nos coloca como el número 45 del mundo. Entonces yo creo que el gran desafío de la próxima década en Chile es cerrar esta brecha que existe entre un país que es el número 6, el número 3 o el número 1 en libertad económica del mundo, lo cual desde ya es un valor en sí mismo, la libertad es un valor en sí mismo. Pero al mismo tiempo, la libertad produce este aumento del ingreso per cápita, pero a velocidades que dependen de una serie de otras políticas públicas. Entonces yo creo que el nuevo desafío de Chile, un desafío para quizá una generación más joven que la mía, es cerrar esta brecha entre ser el número 6, el 3 o el 1 en libertad económica y el número 45 en ingreso per cápita. En otras palabras, es subir rápidamente ese ingreso per cápita por sobre los $20.000, niveles que ya comienzan a crear una estabilidad social, una movilidad y le permiten al fisco poder realmente invertir en aquel rol que tiene el Estado, que es ayudar a los más vulnerables a tener una salud de calidad que no tenemos, una educación de calidad y sobre todo el tema que a mí me apasiona hace 30 años, que es un empleo digno. ¿Qué podemos hacer como país? Más allá de los programas macroeconómicos de corto plazo, ¿qué podemos hacer como país para que dentro de este paradigma que ya es transversal y aceptado por toda la gente seria de este país, más allá de sensibilidades políticas o de visiones de nuestra historia, qué podemos hacer dentro de ese paradigma para avanzar rápidamente, volver a crecer al 7% anual, que es posible, y transformarnos en un país desarrollado que puede terminar con la pobreza para el 2018? Bueno, quiero explicarles más en detalle 3 reformas. En primer lugar, y como digo yo, la prioridad 1 es crear empleo y darle un empleo productivo a todos los chilenos. Hay que hacer una nueva reforma laboral en Chile, pro empleo. Ahora que lo he planteado como cambiar el nombre del Ministerio del Trabajo como Ministerio del Empleo, son detalles, pero es una reforma fundamental. Ahora, dentro de eso hay muchas medidas que son que ayudan, pero que son parciales.
y que son las que se escuchan hoy día en el debate público. Yo creo que la medida fundamental ahí es cambiar radicalmente el sistema de indemnizaciones por año de servicio, que significa un enorme obstáculo a la creación de empleo, especialmente por las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas de Chile, el 70, el 80% de sus costos son la planilla laboral, a diferencia de las grandes empresas que quizás es 10, 15, 20%. Las pequeñas y medianas empresas, las grandes creadoras de empleo, tienen una incidencia del pago laboral enorme. Por lo tanto, para ellas, el hecho de que en Chile hay que pagar cuando se despide a un trabajador por necesidades tecnológicas, por recesión o por lo que fuere, una indemnización que tiene que ser un mes por año de servicio con un tope de 11 años, representa un obstáculo y un pasivo enorme. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo hago? Y es muy clara y muy concreta. Es eliminar para todo nuevo trabajador, para todo trabajador que se contrata a partir de mañana, para todo trabajador que una pyme, incluso en medio de estas turbulencias, quiere contratar trabajadores, que esa pyme pueda contratar al trabajador sin la obligación legal de que si en 5, en 10, en 15, en 20 años más, por las razones que fuera tenga que despedirla, tenga que hacer este pago impuesto por la ley. Pero que al mismo tiempo, y esto es importante, al mismo tiempo se fortalezca, y se puede hacer de muchas maneras, desde ya aumentando las contribuciones a la cuenta, se fortalezca el seguro de desempleo. En otras palabras, que el verdadero mecanismo para una persona que se queda cesante no dependa del empleador, que ese fue el error de los 60, en que se le colocaban todas las cargas sociales, que podían ser muy bien intencionadas, pero se le colocaban al empleador. Bueno, yo creo que esta reforma sería un shock positivo al empleo chileno, como ninguna otra que se ha planteado en el debate público. Y obviamente que al generar un nuevo concepto de que ya no es el empleador el responsable del hecho de que el trabajador pierde el desempleo, sino que la sociedad, cambia también una serie de mecanismos mentales, ayudando a que algunos dirigentes sindicales que se han quedado quizás con viejos esquemas puedan subirse a este nuevo Chile basado en la responsabilidad individual y en la ayuda subsidiaria del Estado. Segundo, la educación. Es unánime que hay un problema grave en Chile, de baja calidad, y mientras eso no se resuelva, el futuro de mediano a largo plazo del país está en juego, está en riesgo. Bueno, yo he propuesto 1000 veces en ENADE, en ICARE, en fin, y lo hago una vez más, el sistema de la chequera universal. Yo he planteado que en Chile el presupuesto entero que se da al Ministerio de Educación para educación básica y primaria era transformarse en un subsidio para cada familia que lo necesite para educar a sus hijos. Y la tercera reforma, se me acaba el tiempo, es mucho más simple. Yo soy partidario de que el Estado no sea empresario, no porque no crea en el rol del Estado, tanto creo en el rol del Estado que creaba una superintendencia de FP, que le da un rol de supervisión, por eso no ha habido caso Madoff con 80.000 millones de dólares que están en los sitios de pensión. Yo creo fuertemente en la supervisión del Estado. Ahora, ¿cómo no es posible privatizar la empresa pública? No es el momento, hay muchas razones. Yo hago una propuesta en este caso bastante menor, razonable, evidente, que es que al menos un 30% del capital de las empresas públicas sea colocado para el sector privado, desde ya fuertemente los fondos de pensiones, pero también inversionistas individuales, que hoy en día por lo demás hay una gran escasez de papeles donde invertir. Incorporemos capital privado a las empresas con el objetivo central de que podamos incorporar directores realmente independientes a las empresas estatales.